espacio de Derecho Civil al profesor Carlos Antonio Agurto González. El profesor Carlos Antonio Agurto González se desarrolla, ejerce la docencia por parte de la Universidad Mayor de San Marcos, Perú. Es magíster por la Universidad de Bolonia y tiene un doctorado por la Universidad de Turín, Italia. El profesor Carlos Antonio Agurto González nos va a explicar el día de hoy el tema el daño a la persona, y que, por cierto, con mayor amplitud y también de manera pertinente se estará dando algunos detalles de esta obra que ha publicado recientemente el profesor Carlos. Sin más, cedo en uso de la palabra al doctor Carlos Antonio Agurto. Profesor. Muchísimas gracias, doctor Castañeda, por la invitación al Instituto de Investigación Iberoamericana PENJURIS, a la Universidad OPAO. Es un honor para mí participar en esta Jornada Internacional de Derecho Parlamentario, Civil y Consumidor. Los saludo a mis colegas también, saludo a todos ustedes desde Turín, en Italia. Y el Instituto y el doctor Castañeda ha tenido bien invitarme para dar algunas ideas, algunos planteamientos sobre un tema tan importante como es el daño a la persona. Es necesario, para tratar este tema, explorar algunos puntos que son fundamentales. Es una exposición larga, yo por el tiempo, porque tenemos un tiempo bastante apretado, y también para escuchar a los colegas que siguen en sus ricas exposiciones, trataré algunos puntos muy brevemente, pero al menos para que se puedan entender en su amplitud este panorama tan vasto. Para comprender el daño a la persona hay que tener presupuestos, y ellos son, primero, una nueva visión del ser humano y la concepción tridimensional del derecho. Tratar el daño a la persona en la experiencia peruana tenemos que hacer referencia a un profesor, quizás el jurista más importante a nivel de derecho civil y filosofía del derecho en Perú, el profesor Carlos Fernández Arego, que fue mi maestro y que fue uno de los padres, o quizás el padre del Código Civil peruano de 1984, y que fue el introductor precisamente del daño a la persona en el Código Civil, y también se le reconoce como el padre del daño a la persona en América Latina. Pero el daño a la persona, o es decir, la forma de afectación al sujeto de derecho, ¿cómo nace? Es necesario tener los siguientes presupuestos: la nueva concepción del ser humano. Fernández Arego partía, cosa que es casi no usual entre los civilistas peruanos, incluso diría latinoamericanos, a partir de la filosofía del derecho. Y la filosofía en general, no solamente la filosofía del derecho. Por la cual, de acuerdo a la concepción que siempre se ha dado del ser humano, el ser humano básicamente es un ser que se distingue por la razón. Obviamente esta concepción antigua, ¿no?, y que viene pues de la filosofía clásica, Boécio, por ejemplo, el último representante de la filosofía antigua, ¿no?, que el ser humano es sustancia racional, es una sustancia racional, y eso definía, conceptualizaba el ser humano. Pero los estudios de psicología, los estudios también de los animales, nos hace ver que evidentemente la razón, la inteligencia no es algo que distingue al ser humano de los otros animales de la naturaleza. Tanto inteligencia puede tener el gorila o nuestros primos hermanos primates como el ser humano. En realidad eso no lo distingue. Obviamente estos animales reaccionan por el instinto, pero tienen obviamente un grado de inteligencia. Si algunos tienen mascotas, gatos, perros, se podrá dar cuenta que evidentemente ellos reconocen a sus dueños, tienen afectos, emociones, razonan, obviamente en una forma muy incipiente. Y no es entonces la razón la que distingue a la persona, lo que distingue al ser humano. Y aquí entra el aporte de la filosofía. Por eso que es muy llamativo que en experiencias como la peruana se critique un análisis interdisciplinario, porque el derecho pobre es sin la historia, pobre es sin la sociología, pobre es sin la filosofía. Por ejemplo, no podríamos entender una categoría tan netamente civil como el negocio jurídico o el acto jurídico, como nosotros lo llamamos en el libro 2 del Código Civil peruano, sin el aporte de la filosofía del siglo XVI y siglo XVII, ¿no? Nettelben, por ejemplo, ¿no? O sea, de los grandes filósofos geométricos, etc. O sea, Leibniz. El aporte ahí es fundamental para después establecer lo que se va a conocer ya
gracias a la pandectística alemana, lo que es el negocio jurídico. Pongo este pequeño ejemplo, este pequeño paréntesis, para que vean que las posiciones, a veces son unas posiciones bastante criticables, que se hacen en nuestro medio sobre que la filosofía pues, no serviría para el derecho, son bastante pobres. Entonces, en 1844, un filósofo danés, Søren Kierkegaard, escribe el concepto de la angustia, ¿no? Y él se pregunta, su búsqueda es sobre el origen del pecado, ¿no? ¿Por qué pecamos? Pecamos porque somos seres libres. Entonces no es la razón la que nosotros nos distingue, sino es la libertad. Y esto se va a acentuar más en la filosofía existencialista. El derecho civil se ha construido siempre desde una óptica propietaria. Eh, el Código Civil francés de 1804, que arranca toda la era de la codificación, es producto, obviamente, de la lucha de la burguesía para quitar a los reyes ese poder y esa riqueza, poder político por los cuales ellos necesitaban para cimentar qué cosa, la propiedad. Y en el Código Civil francés, por ejemplo, la propiedad es sagrada, inviolable, pero esos términos no lo utiliza para el ser humano. El ser humano no, eso no es lo sagrado, eso no es lo que importa. Y vienen las grandes transformaciones, las grandes revoluciones industriales, las dos grandes hecatombes que fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Actualmente estamos viviendo una nueva hecatombe, no una guerra, pero sí casi un panorama de excepción, que es la pandemia del coronavirus. Entonces, estos cambios, vemos que en estas transformaciones el ser humano puede ser dañado, el ser humano puede ser eliminado tan fácilmente con una bomba, con bombas, o un virus puede exterminar a cientos de personas. Entonces el ser humano es frágil. Y entonces la preocupación del derecho gira ahora en torno a la persona. Gracias a este impulso de la filosofía existencial, la filosofía de la existencia, nombres como Sartre, como Zubiri, Marcel, etcétera, dan a entender que el ser humano básicamente, que siempre se ha pensado en las cosas del mundo, pero ya era tiempo de que se empiece nuevamente en la persona, en el ser humano. Es un nuevo renacimiento, como fue en la época de la Italia del siglo XIV-XV, ¿no? Entonces, esta transformación, este nuevo derecho personalista, va a hacer producir una nueva voz de daño. Y ya el ser humano no es solamente una razón, sino el ser humano es libertad. Con el avenimiento del ser humano como ser libertad, surge una teoría tridimensional del derecho, nacida en Perú, pero también en Brasil. Fernández de Sarego, siendo joven, a los 24 años, presenta una tesis para ser bachiller en Derecho. En ese momento en Perú se tenía que presentar una tesis para ser bachiller, denominada Bosquejo para una determinación ontológica del derecho. El término obviamente es muy filosófico. Y donde postula la teoría tridimensional. Se adelanta 3 años a la obra del gran Miguel Reale, filósofo del derecho brasileño, pero la diferencia entre Reale y Fernández de Sarego del año 50, Reale 53, es que Fernández de Sarego no parte de la filosofía del derecho, sino parte de la filosofía existencial. Entonces ahí hay un salto de cualidad, porque si Reale, por ejemplo, hace esta disyuntiva de que ante la lucha dialéctica entre hecho y valor sale la norma, no necesariamente las conductas humanas son dialécticas, pero esta es la explicación que da este renombrado jurista, parte también del Código Civil brasileño en 2002. Fernández de Sarego pone la atención en la conducta humana y dice el derecho es, dentro de un ser libre, la interacción dinámica de vida humana social, conductas y normas. Es decir, nosotros como peruanos aportamos a la teoría general del derecho una teoría nuestra, latinoamericana, que es la teoría tridimensional del derecho. Esto puede sonar saporífero, pero está en el Código Civil, por ejemplo, el Código Civil peruano, en el libro de personas específicamente, cuando regula la persona jurídica, hay en las diferentes personas, asociación, fundación, comité, la idea de que es una organización de personas que a un fin valioso, por ejemplo una fundación, fines altruistas, tiene que cumplir lo estipulado en una norma que es la inscripción en registro. Ahí se ve, por ejemplo, la naturaleza tridimensional de la persona jurídica. Entonces, ser humano, ser libertad, teoría tridimensional del derecho, hace ver que el ser humano es un ente proyectivo, que nosotros estamos en este mundo para cumplir nuestros fines, aspiraciones, lo que se denomina como un proyecto de vida, que está integrado en la libertad, porque los seres humanos ya hemos visto somos libertad, la coexistencialidad, porque vivimos con los demás, yo soy yo y mis circunstancias, decía el gran filósofo español Ortega y Gasset.
Y la temporalidad, somos tiempo. Nosotros estamos en un tiempo, en un determinado espacio temporal, y ahí desarrollamos nuestras vidas. Entonces, esta visión, este personalismo jurídico hace cambiar el giro de la clásica concepción patrimonialista del derecho civil y hace producir el llamado o el denominado daño a la persona. Fernández Sarego estuvo 6 años en Italia como vicesecretario del Instituto Italoamericano con sede en Roma, y ahí pudo conocer profundamente los grandes cambios que se estaban produciendo, por ejemplo, en la experiencia jurídica italiana. Y es allí cuando se descubre en esta experiencia rica, este país de juristas ricos, intelectualmente muy insensibles a los seres humanos, que la persona puede ser dañada, y surgen las grandes escuelas, ¿no? La escuela genovesa, la escuela pisana, la escuela clestina y la escuela, y la escuela turinense y boloñesa. Tenemos que entender el contexto en que el ordenamiento jurídico italiano tiene un código del año 42, nacido en la época del fascismo, pero, por ejemplo, tenía una norma muy desagradable que limitaba la capacidad por motivos de raza, por ejemplo, ¿no? Pero la genialidad de estos juristas hace que empujen a la jurisprudencia a reconocer derechos que no estaban reconocidos en su código, porque el Código Civil italiano tiene unas limitaciones muy extremas, reconoce solamente los daños, al menos en su estructura, redacción original, producidos por delitos, pero no por las diferentes voces que se pueden dañar al ser humano. Pero los juristas empiezan a crear. Por ejemplo, dicen, hay daños que se producen en el aspecto físico de la persona, el aspecto somático, y surge la voz del daño biológico. Esto es obra de la escuela genovesa, que reconoce a Guido Alpa como uno de sus cabezas. Pero después otra escuela dice, no, la Constitución italiana en el artículo 32 tutela la salud. Entonces el reconocimiento de estas afectaciones a la persona tiene una base constitucional. Después, en un caso, por ejemplo, en la cual frente al accidente que sufre una pareja, donde la cual la señora queda mal de salud y ya no puede tener, por ejemplo, las obligaciones de cohabitación, el esposo entabla una serie de daños, pero también hace la invocación de una situación existencial en la cual él ya no va a poder tener relaciones con su esposa, y entonces los jueces reconocen, sí, hay un tipo de daño que no está dentro de las voces de daño biológico ni daño a la salud, que va a ser llamado después por la doctrina como daño existencial, que es básicamente, de acuerdo a la construcción de Fernández Sarego y de su escuela peruana, es lo que llamamos los daños a la vida ordinaria. Hago una distinción, por ejemplo, para que se entienda. No, bueno, un poquito más adelante ya terminando. Entonces, el ser humano puede ser dañado en dos tipos o dos grandes áreas. El llamado daño psicosomático y el daño a la libertad. El daño psicosomático es lo que hemos hablado, el daño biológico, el daño a la salud, el daño bienestar o existencial, como refiere la doctrina italiana. El llamado daño moral. ¿Qué cosa es el daño moral? El daño moral es parte de esta gran categoría del daño psicosomático, pero es un daño pasajero que se diluye con el tiempo. Ahora, ¿por qué algunas posiciones decían, pero hay una visión amplia del daño moral? Regresemos al inicio de nuestro discurso, no sé si todavía queda tiempo. Todo lo que no era patrimonial era moral. En la Francia, donde nace esta concepción, todo lo que no era cuantificable en dinero, lo que no era cuantificable en riqueza, era lo moral, ¿no? Por ejemplo, las personas jurídicas se han llamado morales. Pero después de 200 años, y con todo lo que ha pasado en nuestra historia humana, especialmente en Latinoamérica, porque si la historia no se puede pensar jurídicamente, una historia latinoamericana llena de dictaduras en la cual la persona ha sido la última preocupación, entonces la moral, el daño moral debe ser entendido en su visión más pequeña, estrecha, y predominar una visión amplia del daño a la persona como todo detrimento, alteración, menoscabo a la persona. Pero aparte de estos daños, hay una voz de daño que se crea en Perú, gracias nuevamente a obra de Fernández Sarego, que es el llamado daño proyecto de vida. Según la teoría peruana,
existen, cada persona tiene, como proyecta, como el ser humano es libertad, proyectamos. Siempre estamos proyectando. Esta es una idea también de la filosofía de existencia, especialmente Sartre y otros autores. Entonces el derecho tiene que reconocer esta proyección de la persona, este plan vital, como lo llaman en Argentina, que justamente Argentina lo tiene reconocido en su Código Civil. Este daño proyecto de vida fue reconocido en 1998 en un caso muy famoso de María Elena Loaiza Tamayo, que está muy vinculado a los derechos humanos. Es una cosa curiosa y no se ha investigado mucho sobre este tema, tanto en aquellos que están a favor, estamos a favor, como aquellos que están en contra, que la figura del daño proyecto de vida está muy ligada a los derechos humanos. Una cosa que llama la atención en la construcción del civilista peruano es su escasa formación en materia de derechos humanos y en derecho constitucional. Todavía pensamos que el derecho civil es una torre de Babel, en la cual pues, los demás derechos pues, nos sirven, y nosotros todavía pensamos que estamos en la era en la cual, si no me recuerdo que era Sata, decía pues, ¿no? El derecho civil, la novela constitucional, es decir, despreciando a las otras ramas del derecho. Pero estos no son los tiempos. Si nosotros no vemos al derecho civil a partir de una legalidad constitucional y principios constitucionales, y menos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es una visión chata, pequeña, que ya no está con los tiempos en nuestros tiempos. Y ya el derecho civil no es el derecho principal, madre, ya no es lo que era en la época de los antiguos romanos. Así que creo que ahí hay una evolución que es necesario considerar. ¿Cómo entró el daño a la persona en el Código Civil peruano? Ya para terminar. Sí, ciertamente la historia de la inclusión del daño a la persona, Francis Arrego regresa después de 6 años de Italia a Perú, nuevamente participa en lo que es la reforma del Código Civil, donde él era miembro principal, uno de los miembros iniciales, como que constituyó la comisión, siendo el ministro de Justicia, también muy joven en el 65, y ya estando por promulgarse el código, incluye el daño a la persona en el Código Civil. Se ha discutido mucho, o más o menos, sobre el tema del daño a la persona con polémicas muy vivaces, pero evidentemente lo que se pierde de fondo es que es un instrumento para tutelar al ser humano, especialmente en experiencias como la peruana, y latinoamericana en general, donde la cual pues, la persona ha sido lo último dentro de la preocupación del jurista y del Estado. Actualmente, hoy, en esta crisis de pandemia, donde el derecho civil y todo el derecho en general, pero estamos hablando en la sección civil de este certamen internacional, tiene que repensar sus categorías. ¿Podemos pensar todavía que el derecho civil es la reina de todo? ¿No es necesario tener un diálogo con la Constitución? ¿No es necesario dialogar con los derechos humanos? ¿Qué dice el civilista, por ejemplo, en los daños que se están haciendo en las comunidades campesinas, nativas, amazónicas, respecto al COVID, en la cual el Estado no ha existido políticas públicas? El civilista no se preocupa sobre eso. Por las pocas limitaciones sanitarias, médicas, se tiene que elegir entre la vida del anciano frente a la vida del joven, respecto a los oxígenos para que las personas puedan, sí, puedan vivir. Entonces, esos dilemas éticos que afectan a la persona, por ejemplo, no tengo conocimiento que se discutan dentro del ámbito peruano, o en todo caso son muy pocos. Y así podríamos hacer discursos sobre las personas con discapacidad, como los transgéneros, etcétera. Las mujeres, por ejemplo, ¿no? La violencia contra la mujer, otro daño a la persona. Se ha criticado de que el daño proyecto de vida, y con eso termino ya, el daño proyecto de vida es inútil, el daño proyecto de vida no es injusto, no es igualitario. Que no vale porque se aplica mal. Si ese fuese un argumento, pues tendríamos que derogar todo el Código Civil y también tendríamos que eliminar todo el derecho civil, porque evidentemente hay casos, no solamente jueces, sino también en sede arbitral en que se tratan mal las categorías jurídicas, y no por eso vamos a eliminar todo eso, el contrato, el negocio jurídico, las obligaciones, etc.
es totalmente contraria a la idea de que el daño producto de vida no es igualitario, o sea, que es discriminador, cuando en realidad lo que protege es el plan vital de las personas. Es muy sensible a esto. Obviamente, sí, ciertamente la jurisprudencia peruana a veces lo ha aplicado no muy fehacientemente, pero esto no desmiritúa la institución. Al contrario, evidencia que es la necesidad de estudiarlo a fondo. Por ejemplo, no tenemos baremos como hay en Italia o en España para cuantificar el daño a la persona. Es aún una lotería forense. Y termino, ¿no? Esta evolución, esta breve síntesis que les he referido, público general y colegas, nos llama a una reflexión, que es necesario que volvamos nuestros ojos a la persona, al centro del derecho, al destinatario y creador del derecho. Y termino con esta frase que cito de la profesora Patricia Civis, una gran jurista y la cual se debe justamente el desarrollo de una voz, de la voz de daño al existencial, una categoría dentro del daño a la persona, y decía lo siguiente, ¿no? Antes, el jurista, el abogado, el fin o el operador del derecho, llamado a confrontarse con expedientes, leyes, repertorios, ahora está convocado a preguntarse, en primer lugar, qué cosa es el hombre. Agradezco nuevamente al doctor Castañeda por esta gentil invitación a la asociación Apis Juris, a la Universidad OPAO, y muchas gracias. Disculpen quizás por las ideas un poco desordenadas, disculpen también por el tema de su tiempo, espero va a estar claro. Y nuevamente muchas gracias, doctor Castañeda. Hasta luego. Bien, profesor Carlos, muchísimas gracias por la disertación y en realidad sí nos gustaría que en este tiempo de pronto de preguntas o comentarios finales sería bueno una ampliación o aclaración a esta crítica que es respecto justamente al proyecto de vida, ¿no? A la valoración respecto a los daños, ¿no? En la cual pues algún sector ha criticado que de pronto hay una discrecionalidad de pronto muy abierta al respecto, que recae en algunos casos en una suerte de discriminación y otras críticas más que vienen al respecto en la valoración del proyecto de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé qué lectura final le merece ello respecto a si es que hay al menos algún tipo de discriminación en la valoración que se realiza del daño en la persona, que al fin y al cabo la tutela, pero sobre todo teniendo en cuenta de que hay esa necesidad, ¿no? De crear mecanismos o parámetros, por decirlo así, objetivos para un tipo de valoración, ¿no? Ya, gracias por la pregunta, doctor Juan. En realidad sí, miren, es una cosa bien curiosa, porque los críticos del año proyecto de vida dicen, no, la tutela es el daño moral, pero todo el área del daño, en realidad, y esto lo decía muy bien Fernández Arego y también recientemente lo dijo el juez supremo Carlos Caredón Puertas, que es otro de los estudiosos de este tema. Toda la área del denominado, mal denominado daño no patrimonial o daño subjetivo, porque en realidad el centro es la persona, o sea, ¿cómo medimos un daño moral, por ejemplo? ¿Cómo se mide un daño moral? En Italia, Paolo Chendón decía, esto, ¿cómo mido? Porque, por ejemplo, si yo tengo un accidente de tránsito, ¿no? Salgo a la calle de Turín y tengo un accidente, voy a ir necesariamente al médico, ¿no? Bueno, si sobrevivo, ¿no? Entonces, todos estos gastos médicos de salud, por ejemplo, mi integridad, quizás ha afectado mi cerebro, etcétera, van a ser cuantificables, evidentemente, a través, pues, de los gastos médicos, ¿no? Pero pregunta, ¿y cómo yo cuantifico un daño moral? Que son sentimientos, que son básicamente sentimientos pasajeros, experiencias psicológicas pasajeras. Pues no tengo la respuesta, evidentemente, porque el daño moral es parte de una gran categoría que es el daño a la persona, y el daño a la persona sí es cuantificable, sí es medible, o sea, sí puedes evidenciar que se ha realizado porque hay elementos, los gastos médicos, los gastos de salud, los gastos psicológicos, que pueden establecer esto. Igual el daño proyecto de vida, por ejemplo, si hay un artista, si hay una persona en la cual el daño proyecto de vida se le ha afectado, él puede establecer estos gastos aparte de los daños, de los otros voces de daño, y que evidentemente, por ejemplo, no sea un jugador, sea un pianista, un artista, etcétera, o un cirujano, ¿no? Porque, por ejemplo, si en un accidente lamentable un cirujano pierde las manos, no solamente se le ha afectado los daños psicosomáticos,
o el daño moral, ¿no? O el daño psicológico, psíquico, porque también puede afectar, obviamente. En una persona que no tiene las manos, no solamente se le afecta el tema del aspecto psicosomático, sino también el aspecto psicológico. Está un poco estudiado también en Perú el aspecto psicológico, salvo las cosas que Francisco Sarego escribió. ¿Qué es necesario? Un diálogo interdisciplinario, estimados colegas. O sea, el jurista no puede hacer, por ejemplo, parámetros a partir de lo que nos decimos los abogados o profesores que nos dedicamos a esto. Es necesario el psicólogo, es necesario el médico legista, como se han hecho tanto en Milán, por ejemplo, para tener tablas que puedan ayudar al juez a cuantificar los daños. En Argentina hay una cosa muy interesante que hizo la Corte y un colega profesor Mendelewis que trabaja ahí, que era, por ejemplo, revisar todas las sentencias que se producen sobre daño de la persona y ver, por ejemplo, la media, ¿no? Por ejemplo, cuánto se ha dado por daño moral, cuánto por daño biológico, daño a la salud, y ya eso son, si bien no es una obligación legal, pero permite al juez tener parámetros. Eso es necesario poder hacer. Eso es un tema de la cual, pues, la discusión centrada sobre si es posible daño producto de vida o no lo es, o si existe o no daño a la persona, pues no se ha concentrado. Y ahí es necesario que la próxima tarea del jurista sea esto, ¿no? Tener parámetros, hacer un parámetro para poder cuantificar los daños a la persona en su integridad, no solamente el daño producto de vida, daño moral, etcétera, todos los daños, porque básicamente ahora es una lotería que hace el juez, para que puedan tener ellos parámetros objetivos, como usted mencionaba, ¿no? Y que puedan, pues, cuantificar con una determinada justicia estos detrimentos que se pueden producir a la persona. Sí, gracias. Bien, profesor Carlos.